Ya, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día tenemos una clase sobre reparación y regeneración periodontal. Eh, Vamos a comenzar entonces con esta actividad. Eh, este tema de analizar, estudiar la reparación y la regeneración de tejidos en periodoncia puede ser tomada en dos contextos, dos diferentes tipos de situaciones que se pueden dar, que son probablemente las más frecuentes con las cuales ustedes se van a encontrar, que es el caso de una herida periodontal infectada, es decir, de una periodontitis, ¿no es cierto?, una lesión periodontal que es necesario tratar, y el caso de la reparación de una herida quirúrgica. Son dos situaciones distintas, ¿ya? Pero en esos dos contextos ustedes pueden, ¿no es cierto?, aplicar estos conocimientos. Esto se refiere a que los tejidos, ¿no es cierto?, que están alterados, ¿no es cierto?, por la enfermedad periodontal, tienen que sufrir una resolución de la inflamación una vez que ustedes implantan y realizan un procedimiento para reducir la carga bacteriana, ¿no es cierto?, eliminar los patógenos, las bacterias, ¿no es cierto?, y reducir los niveles de inflamación. En ese contexto se va a producir una reducción de la inflamación y una reparación de los tejidos. Entonces, ese es el ejemplo que estamos mostrando, graficando acá. ¿Se fijan? Donde vemos que se está utilizando un aparato de ultrasonido para eliminar el cálculo, placa y placa bacteriana, tanto supra como subgingival, con el fin de normalizar los tejidos. Y esos tejidos van a reparar o van a regenerar. Vamos a analizar entonces cómo ocurre eso. Y la otra situación es la reparación de una herida quirúrgica. ¿Qué es lo que ocurriría, por ejemplo, en un caso como este? Donde tenemos, por ejemplo, un tejido que ha quedado secuelado, por ejemplo, por la misma enfermedad periodontal, por la misma periodontitis, puede haber una secuela, como es en este caso la pérdida de tejido. Acá se ve pérdida de hueso, ¿no es cierto? Se ve un defecto alrededor de un premolar inferior. Este premolar tiene una corona. Pero si se fijan ustedes, acá se ve claramente la superficie radicular. Vamos a marcar esto, ¿no es cierto? Se ve acá la superficie radicular expuesta, ¿no es cierto? Y se ve que hay una lesión ósea, una lesión periodontal, y ustedes pueden tener como objetivo, ¿no es cierto?, buscar la mejor reparación o ojalá regeneración de este tejido. Entonces, en ese contexto también se puede producir la reparación, este fenómeno de reparación tisular, pero que ocurre entonces en un contexto distinto, porque acá no hay infección instalada y el nivel de inflamación del tejido es relativamente bajo, ¿cierto? Entonces, estos son los dos ejemplos que podríamos nosotros dar para hablar o para contextualizar, mejor dicho, este proceso de reparación y regeneración. Entonces, hablaríamos de principalmente dos diferencias entre los tipos de heridas que estamos mencionando, que sería la presencia de infección, bacterias contaminantes en el tejido, ¿no es cierto?, y alto nivel de inflamación en los tejidos. En la primera situación, un tejido que está afectado por periodontitis, o en el segundo, ¿no es cierto?, un tejido en el cual ya hay menos inflamación, puede quedar muy poca inflamación, pero sí hay una lesión que nosotros pretendemos mejorar sus condiciones anatómicas o regenerarla, ¿ya? Vamos a analizar que este proceso de reparación sí va a tener fases, ¿no es cierto?, que llevan finalmente a que el tejido se normalice. Estas son la fase de hemostasia, la fase inflamatoria, la fase de formación de nuevo tejido o fase de granulación y la fase de remodelación. Estas cuatro fases pueden ser aplicadas a los dos contextos, a los dos tipos de herida, ¿ya? Vamos a ver más en detalle. La fase de reparación tisular, entonces va a tener primero una etapa o fase de hemostasia, que es la que ocurre, ¿no es cierto?, una vez que se produce sangrado en una herida. Ese sangrado ocurre habitualmente por el procedimiento que ustedes están haciendo, por ejemplo, el corte con un bisturí, ¿no es cierto?, con un instrumental quirúrgico que rompe los tejidos, o con la misma cureta también ustedes pueden romper los tejidos. Eso produce sangrado. Y ese sangrado tiene que ser detenido con el mismo proceso hemostático.
Eso es un proceso rápido, pero que da pie casi en forma automática a la fase que viene, que es la llamada fase inflamatoria. ¿Por qué? Porque las plaquetas liberan una serie de mediadores, ¿no es cierto?, de inflamación y también factores de crecimiento que van a posibilitar las siguientes etapas. Entonces, esta fase de hemostasia detiene el sangrado, pero también a través de las plaquetas que liberan factores, ¿no es cierto?, inicia las etapas que vienen, como son la inflamación y la reparación. La fase inflamatoria debe demorar idealmente no más de 3 días, ¿ya? Durante esa fase vamos a tener células defensivas que van a eliminar los posibles contaminantes que hay en el tejido, especialmente bacterias, ¿no es cierto? Y ojalá que no se extienda más allá de este periodo. Luego viene la fase de formación de nuevo tejido o de fase de granulación, que se va a extender aproximadamente entre los 3 y 15 días. Y en esta etapa, ¿no es cierto?, vamos a tener el crecimiento de un tejido que es el tejido de granulación, donde vamos a encontrar fundamentalmente células endoteliales, formación de vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, una gran cantidad de macrófagos y fibroblastos que van a permitir esta etapa inicial de formación de este nuevo tejido. Luego, determinado esto, viene la fase de remodelación, que en la duración, cuánto dura esta fase es bastante variable, depende sobre todo del tamaño, de las dimensiones de la herida, y vamos a extender esto más o menos desde los 15 días en adelante. Si es una herida pequeña, pudiese ser 30 días, 45 días, pero en algunas situaciones esto se va alargando. En el caso de los tejidos periodontales, la estabilización de esta herida, producto de esta remodelación, es bastante lenta. Vamos a ver en qué se refleja esto en términos de las mediciones que podemos hacer en los tejidos periodontales una vez que han sido tratados. Acá hay otro gráfico para mostrarles a ustedes entonces que durante estas mismas fases, ¿no es cierto?, que estamos graficando ahora arriba, si se fijan, hablamos de hemostasia, de inflamación, de la fase de formación de nuevo tejido o granulación o la fase de remodelación. Vamos a encontrar que esto se refleja en poblaciones celulares, tipos de células que participan durante esta evolución de la herida. Primero es importante mencionar que cuando se produce una herida, lo primero que ocurre en los tejidos es que se corta el suministro de oxígeno. ¿Por qué? Porque ustedes están rompiendo los vasos sanguíneos. Por lo tanto, esta herida tiene una característica especial que es la hipoxia, baja tensión de oxígeno. Y eso hace que la respuesta biológica de los tejidos sea especial, sea particular, ¿no es cierto? Que es lo que se llama una respuesta a la hipoxia. Por lo tanto, toda la respuesta biológica es de este tipo, hipóxica, y se empieza a recobrar, a recuperar progresivamente. Como ven ustedes aquí, la curva de la tensión de oxígeno baja bruscamente, producto de la ruptura de los vasos sanguíneos. Sin embargo, y hay una fase, ¿no es cierto?, de algunos días en que es hipóxico, pero luego se empieza a recuperar. Y esta recuperación, ¿no es cierto?, tiene que ver con la regeneración de los vasos sanguíneos. Es decir, hay angiogénesis, formación de nuevos vasos, y se forman nuevos capilares sanguíneos y se recupera el suministro de oxígeno. La primera célula que vamos a encontrar que participa, ¿no es cierto?, en esta etapa fundamentalmente son los neutrófilos, que lo que hacen es descontaminar la herida, ¿no es cierto?, fagocitan bacterias. Luego vamos a encontrar la participación de macrófagos que vienen en un segundo grupo, una segunda oleada, que vamos a ir describiendo qué es lo que hacen esas células ya en un poquito más adelante. Luego encontramos que el epitelio de los bordes de la herida va a empezar a proliferar y a migrar para cubrir la herida superficialmente. Vamos a encontrar la llegada por migración y proliferación de fibroblastos y de miofibroblastos. Estas células se diferencian a partir de los fibroblastos, que van a ser las células que sintetizan el colágeno, que es muy importante, ¿no es cierto?, como ustedes saben, en los tejidos periodontales. Y mencionábamos que los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, se tienen que regenerar para permitir, ¿no es cierto?, el suministro de oxígeno a la herida y cambiar el contexto, ¿no es cierto?, del aporte de oxígeno, que es casi nulo o nulo en la etapa inicial de la reparación, a la etapa más tardía. Vamos viendo entonces cómo ocurre esta fase un poco más en detalle. La fase inflamatoria
decíamos que la principal célula que vamos a encontrar acá son los neutrófilos. Esta es un corte histológico, lo que están viendo ustedes acá, de una herida por gingivectomía, donde ven ustedes en este lado, por ejemplo, esto es el diente. Aquí vemos el tejido epitelial, que es el borde de la herida, y vemos una gran cantidad de células muy pequeñitas ahí, que son neutrófilos. Esas células lo que van a hacer es fagocitar bacterias. Ahora, en el caso de la cavidad bucal, ¿no es cierto?, todas estas heridas van a estar colonizadas por bacterias, por biofilm. Por lo tanto, la presencia de este neutrófilo es fundamental para mantener bajo control la presencia de estas bacterias, ¿no es cierto?, y evitar que se contamine la herida. Por lo tanto, es crítica la participación de estas células durante esta etapa, ¿ya? Esto lo que vemos acá nosotros es el hueso. Esto sería como los bordes de la herida, ¿no es cierto? Y todo esto que ven ustedes acá es placa bacteriana. Todo ese gran acúmulo es placa bacteriana. Por lo tanto, la cantidad de placa es muy importante en la herida, ¿no es cierto?, en la cavidad bucal, y por eso necesitamos esta presencia de neutrófilos que van a controlar esta colonización bacteriana. La segunda célula importante en esto son los macrófagos. Los macrófagos tienen varios fenotipos que van a permitir, ¿no es cierto?, activar las diferentes etapas de la reparación. Veamos aquí en este esquema, resumiendo la fase inflamatoria, ¿no es cierto? Tenemos acá, vemos los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Asociados a los vasos sanguíneos se van a formar o depositar las plaquetas. Estas plaquetas, como decíamos, ¿no es cierto?, liberan mediadores de inflamación, liberan factores de crecimiento, posibilitan la hemostasia, es decir, que para el sangrado de la herida, y estas son las mismas plaquetas, son las que van a atraer también a los neutrófilos, que van a eliminar bacterias, ¿no es cierto? Y estas plaquetas también atraen a los macrófagos, específicamente a un fenotipo de macrófago que se llama macrófagos M1 o macrófagos inflamatorios, que son los que vamos a encontrar en las primeras etapas. Estos macrófagos M1 lo que hacen es sintetizar, liberar, ¿no es cierto?, mediadores de inflamación, citoquinas, para posibilitar que la misma inflamación que necesitamos en esta etapa, ¿no es cierto?, elimine las bacterias contaminantes y pasemos a una segunda etapa de la reparación. Y esto lo hacen básicamente liberando mediadores de inflamación, citoquinas. Entonces, en resumen, la fase de hemostasia e inflamación, ¿no es cierto?, se caracteriza por la participación de plaquetas que liberan factores de crecimiento y citoquinas, la infiltración inflamatoria que permite, ¿no es cierto?, donde participan especialmente neutrófilos y macrófagos. Los neutrófilos están encargados de la fagocitosis de bacterias, y los macrófagos, ¿no es cierto?, tienen dos fenotipos. El fenotipo M1, ¿no es cierto?, es que interviene básicamente en la inflamación, activa la inflamación, pero luego esta célula es reemplazada por otro fenotipo de macrófagos que es llamado M2, que lo que hace es permitir la resolución de la inflamación y la reparación de la herida. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más adelante qué significa esto. Cualquier factor que alargue este periodo de inflamación, esta fase de inflamación, se va a reflejar en un retardo en la reparación de los tejidos. ¿Ya? Eso es importante. O sea, la fase inflamatoria es necesaria, pero si se alarga más allá de la cuenta, vamos a tener problemas. La fase de granulación o de nuevo tejido se caracteriza por lo siguiente. Acá tenemos otro corte histológico, ¿no es cierto?, donde vemos la reparación de una herida por una gingivectomía, y donde vemos que el borde original de la herida está más o menos por acá. Si se fijan, ahí se ve el tejido conectivo original, lo que estamos marcando ahí, ¿ya? Y todo esto se ve un tejido muy, muy celular, si se fijan, una gran cantidad de células acá y acá, y esta herida ha sido cubierta por el epitelio. El epitelio ya migró, cubrió la herida, ¿no es cierto? Y tenemos un tejido que tiene una gran cantidad de células que está creciendo por debajo. Ese es el tejido de granulación. Ese tejido se caracteriza por la presencia de células endoteliales, de macrófagos y de fibroblastos, y especialmente de miofibroblastos, que van a permitir la síntesis de colágeno. Si analizamos este mismo corte de tejido con una tinción para rojo cirio que detecta el colágeno, este es el mismo corte, ven ustedes como
el colágeno que está en rojo empieza a aparecer. Todo esto es el colágeno original de la herida, pero todo esto es colágeno nuevo, que se está sintetizando. ¿Ya? Se ve acá, también se ve acá, ¿no es cierto? Nuevo colágeno, que es sintetizado por estos fibroblastos, estos miofibroblastos que aportan con nuevo colágeno para poder regenerar el tejido finalmente. ¿Ya? Esto se llama tejido de granulación por lo siguiente. Fíjense ustedes, esta es una herida producto de una extracción dentaria, ¿sí? Y vean ustedes que todo esto que está acá es la herida de esa extracción, que tiene un aspecto, ¿no es cierto?, como lleno de puntitos rojos. Esos granulitos, esos puntos rojos corresponden a vasos sanguíneos que se están regenerando. Por eso se llama tejido de granulación, ¿ya? Y se ve además acá esa estructura de color amarillo claro, ¿no es cierto?, que se ve encima de fibrina. Es decir, son restos del coágulo sanguíneo, ¿no es cierto?, que se formó en esa zona, que empiezan a ser reemplazados, ¿no es cierto?, por este tejido de granulación. Los macrófagos cumplen un rol importantísimo en esta etapa, ¿no es cierto?, porque van a cambiar estos macrófagos del fenotipo llamado M1 al fenotipo M2, que está asociado a la resolución de la inflamación a través de varios mecanismos. Una de las cosas que hacen estos macrófagos M2 es fagocitar neutrófilos. Los neutrófilos van a ser fagocitados por los macrófagos. ¿Ya? Ahí se observa eso, en ese esquema. Vamos a encontrar liberación de factores de crecimiento que son muy importantes para que se forme este tejido de granulación y otros factores que ayudan a resolver la inflamación. Estos macrófagos M2, ¿no es cierto?, dentro de las cosas que hacen, liberan factores de crecimiento. Uno de los factores de crecimiento que liberan es este, que es el factor de crecimiento transformante tipo beta 1, TGF beta 1. Este factor lo que hace es modificar el fenotipo de los fibroblastos que están en el tejido y hace que estas células se diferencien a miofibroblasto. El miofibroblasto sería una célula mucho más grande, es un fibroblasto que tiene características especiales, va a sintetizar una gran cantidad de colágeno, es el fibroblasto que secreta colágeno, y tiene algunas características especiales como un refuerzo de su citoesqueleto. ¿Ya? Acá se observa en el esquema, ¿no es cierto?, este citoesqueleto, una de las características que tiene, ¿no es cierto?, es que se agrega una nueva isoforma de actina, que se llama actina de músculo liso tipo alfa o alfa SMA, que lo que va a permitir es una mayor contractibilidad de este miofibroblasto, ¿no es cierto?, permitiendo entonces la reparación. Aquí vemos una inmunofluorescencia de una herida en la mucosa palatina, ¿no es cierto?, y vemos que todo esto es la herida, y ven ustedes la gran cantidad de miofibroblastos en la herida, detectados por esta proteína del citoesqueleto que es alfa SMA. Si ustedes toman un cultivo de fibroblastos, ¿no es cierto?, de la encía, tejido humano, y los estimulan con este factor, con TGF beta 1, esta proteína aumenta muy significativamente. Todo esto que está en verde es alfa SMA, de manera que es una respuesta bien importante de los fibroblastos que se transforman a miofibroblastos, que son las células que van a secretar el colágeno. Todo esto de la etapa de granulación. Entonces vamos a resumir esto de la formación de fase de granulación o de formación de nuevo tejido. Vamos a encontrar que vamos a observar migración y proliferación del epitelio, ¿ya? ¿Cierto?, que va a cubrir la herida. Va a haber migración y proliferación de fibroblastos. Vamos a encontrar diferenciación de miofibroblastos. Estos miofibroblastos se van a transformar desde fibroblasto a una célula que secreta gran cantidad de colágeno, que es el miofibroblasto. Se produce entonces este proceso de secreción de colágeno o fibroplasia que es necesario para regenerar los tejidos. Se produce angiogénesis, que es el crecimiento de vasos sanguíneos en el tejido, ¿no es cierto?, que es fundamental, como decíamos, para recuperar el aporte de oxígeno. Eso sería básicamente entonces la fase de granulación o de formación de nuevo tejido. ¿Ya? Y luego vemos la fase de remodelación de la herida. En esta etapa vamos a encontrar que el tejido que se ha sintetizado va a cambiar en su estructura, se va a reabsorber el colágeno inicial que se sintetiza, ¿no es cierto?, que es fundamentalmente colágeno tipo 3, para ser reemplazado por colágeno tipo 1 fundamentalmente, que es un colágeno mucho más resistente.
Los miofibroblastos van a ser eliminados por apoptosis, ¿ya? Esas células tienen que ser eliminadas del tejido, y el tejido va a ir madurando, aumentando en la rigidez del colágeno, se produce entrecruzamiento del colágeno, cosa que es fundamental para que el tejido sea funcional, ¿ya? En esta histología vemos que esta zona es la que está remodelándose de la herida, ¿ya? Del tejido conectivo. Se fijan, entonces se ve las fibras colágenas que están de un color así medio verde, calipso, ¿no es cierto? Están más delgadas y más inmaduras que las fibras que vemos en esta región. ¿Se fijan? Que hay una mayor densidad de colágeno. Entonces, este tejido se está remodelando porque se reabsorbe y se secreta un tejido mucho más maduro, que es rico en colágeno tipo 1 y que tiene un mayor nivel de entrecruzamiento, que le da mayor rigidez. Aquí vemos otro corte histológico de una herida a los 15 días, donde vemos, acá está el diente, ¿ya? Esto es el tejido óseo. Acá vemos la encía, que ha regenerado, ¿ya? Se fijan ustedes, la encía ya tiene un aspecto mucho más maduro, ¿no es cierto? Se ve el epitelio ya con sus capas, ¿no es cierto? Y vamos a ver que el tejido conectivo también ha crecido, ¿ya? Vamos a ver este mismo corte histológico ahora con la tinción para rojo cirio. Y lo que vemos es que el colágeno, que es todo en rojo, ¿no es cierto?, ha crecido, cubriendo gran parte de este tejido conectivo que se ha neoformado, ¿no es cierto? Y incluso vemos también bastante colágeno acá. Y ahora lo que va a ocurrir entonces en esta etapa, entonces, es que este colágeno va a ser reabsorbido y reemplazado por un colágeno mucho más estable, maduro y que es compatible con la función del tejido. Entonces, como resumen de la remodelación de la herida, de la fase de remodelación, vamos a encontrar que los miofibroblastos van a ser eliminados del tejido por apoptosis. El colágeno tipo 3, que es sintetizado inicialmente, va a ser reemplazado por colágeno tipo 1. La resistencia mecánica de la herida va a incrementar, va a aumentar, ¿sí? Porque en un principio, a la semana, por ejemplo, es un tejido muy frágil. Si ustedes tocan ese tejido o traccionan la herida, eso se puede desprender fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que la síntesis de colágeno aumenta de manera bastante importante a los 15 días y de ahí en adelante se va haciendo más resistente, ¿ya? Esto tiene que ver con las mediciones que vamos a hacer nosotros desde el punto de vista clínico. ¿Cuándo vamos a definir que es un buen momento para poder reevaluar, ¿no es cierto?, el resultado de nuestro tratamiento, o, por ejemplo, para retirar las suturas? El retiro de las suturas en una herida, ¿no es cierto?, también depende de qué tan bien se ha formado este tejido nuevo, tanto el epitelio como el tejido conectivo, especialmente el tejido conectivo. Hay fibroblastos en esta etapa, ¿no es cierto?, que remodelan la matriz colágena, y esta degradación del colágeno es a través de metaloproteasas y a través de un proceso de fagocitosis de ese colágeno. Y estos fibroblastos entonces van a remodelar el tejido gracias también a la contracción del citoesqueleto de actina, que permite entonces que este colágeno se vaya reformando. Vamos a ver entonces que en los tejidos periodontales se pueden producir varios tipos o modalidades de reparación. Esto significa que podemos encontrar reparaciones, ¿no es cierto?, ideales o regeneración del tejido, o también algunas otras situaciones que no son las ideales, pero que tenemos que conocer. Entonces, para eso vamos a utilizar este modelo, ¿no es cierto?, este esquema, que nos muestra aquí, esta estructura en gris sería el diente, esto es el hueso, ¿no es cierto?, y esta línea, ¿no es cierto?, está simulando un corte, una lesión que altera, que daña el tejido. Y vamos a ver qué potencialidades tiene de reparar, cómo puede reparar esto. La forma más frecuente de reparación, especialmente en tejidos que han sido afectados por periodontitis, ¿ya?, es una forma de reparación que se llama de epitelio de unión largo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la lesión periodontal va a ser repoblada por epitelio, ¿ya? El epitelio que queda en el borde del colgajo o del tejido periodontal, ¿no es cierto?, va a migrar y va a
unirse a la superficie radicular que ha sido descontaminada durante el tratamiento periodontal, ¿no es cierto? Y va a quedar como un epitelio mucho más largo que el original, ¿ya? Esta es una forma de reparación muy frecuente y bastante efectiva, en términos de que permite reconstituir un tejido, ¿no es cierto?, que si bien no es igual al original, es un tejido que funcionalmente es bastante adecuado, ¿ya? Esa va a ser la más frecuente. Otra situación puede ser otra forma de reparación que se llama nueva inserción conectiva. Esto ocurre cuando en vez del epitelio es el que migra, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que es el tejido conectivo de la encía el que se pone en contacto con el diente y permite la reparación. En este caso es una reparación del tejido conectivo de la encía que se une al diente, pero donde no hay nuevo hueso, ¿ya? No hay regeneración de tejido óseo, por lo tanto no es una regeneración completa o total, sino que es el tejido conectivo de la encía el que se va a pegar a la superficie radicular. Otra situación que puede ocurrir es que observemos, ¿no es cierto?, una reparación muy importante a partir del tejido óseo, ¿ya? Y lo que ocurre en este caso es lo que se llama anquilosis, que está muy asociado a reabsorción de las raíces dentarias, ¿ya? En este caso, el tejido que responde mayoritariamente es el tejido óseo y se produce una reabsorción de la superficie dentaria, reabsorción radicular. Está asociada también muchas veces a inflamación mantenida en el tiempo del tejido. Y esta inflamación, ¿no es cierto?, posibilita la formación de osteoclastos que van a reabsorber la dentina, o dentinoclastos, pueden ser llamados también, ¿no es cierto? Y esto va a ser reemplazado entonces finalmente por tejido óseo que se puede fusionar al diente, ¿ya? Esta es una forma de reparación que no es deseable para nada, porque no es funcional, porque está uniendo el hueso con el diente, no es algo que sea algo esperable, ¿no es cierto?, en primer lugar. Y ocurre sí más frecuentemente, por ejemplo, cuando se utilizan algunos tipos de injertos, ¿ya?, en procedimientos quirúrgicos periodontales, especialmente cuando se utilizaban injertos que provenían de la médula ósea, se observaba este problema, ¿ya? Entonces es una forma de respuesta no deseada del tejido. Y tenemos que la reparación ideal en realidad es la regeneración. Regeneración es reconstitución completa del tejido original. Esto implica que en una lesión o en un tejido que ha sido afectado por periodontitis vamos a encontrar regeneración del hueso que ha sido originalmente dañado, ¿no es cierto?, regeneración del ligamento periodontal y del cemento radicular, ¿no es cierto?, con formación de nuevas fibras del ligamento periodontal, ¿ya? Esta forma de reparación es la ideal, pero es poco frecuente. Ahora, lo que habitualmente se produce, en realidad, especialmente en lesiones periodontales grandes, es combinaciones de estas respuestas. No es que haya una sola. Entonces, muchas veces, en las lesiones más profundas, vamos a ver que puede haber regeneración periodontal, y en la parte más superficial de esa misma lesión, muchas veces se produce una reparación de este tipo, como epitelio de unión largo, ¿no es cierto?, o nueva inserción conectiva. Así que estas no son excluyentes, estas respuestas, sino que pueden combinarse, ¿ya? Importante, sí, diferenciar qué es reparación, qué es regeneración. De todas estas 4 modalidades que estamos viendo, el epitelio de unión largo, la nueva inserción conectiva y la anquilosis y reabsorción radicular son formas de reparación. La única que es regeneración es esta que estamos viendo acá, que es donde se reconstituye el tejido por completo. Vamos a ver entonces algunas definiciones. Esto está textual de algunos textos, ¿no es cierto?, que es importante que ustedes los manejen. Reparación periodontal es la reconstitución del tejido que no replica la estructura y función del tejido perdido. Y sería análogo a una cicatriz en la piel, por ejemplo, ¿ya? Reinserción periodontal corresponde a la reunión del tejido conectivo sobre la superficie radicular, que ha sido separado por una incisión o injuria, en la cual quedaron células viables del ligamento periodontal. Esto es lo que va a ocurrir, por ejemplo, si ustedes levantan un colgajo para acceder a un tercer molar, a un procedimiento quirúrgico donde el periodonto está sano,
¿ya? Entonces ustedes van a separar la encía desde el diente y luego realizan un procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto?, que no tiene que ser necesariamente en ese mismo territorio. Por ejemplo, puede ser la extracción de un tercer molar, y luego van a reunir ese tejido sobre la encía, sobre el diente. Ese es un tejido periodontal que estaba sano, ¿no es cierto?, no tenía ningún problema. En esa situación se produce esta llamada reinserción periodontal. La nueva inserción periodontal es la reunión del tejido conectivo sobre una superficie radicular que ha estado expuesta, patológicamente expuesta, y que ha sido deprivada del ligamento periodontal. Y esta nueva inserción puede o no incluir nuevo cemento, que sería o correspondería a esta modalidad, la nueva inserción conectiva. ¿Ya? Regeneración periodontal es definida histológicamente como la regeneración de los tejidos de soporte del diente, incluyendo hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento. Es de todos los tejidos, ¿no es cierto? Relleno óseo corresponde al relleno clínico del tejido óseo en defectos tratados por enfermedad periodontal. Anquilosis va a corresponder a la fusión del diente con el hueso, ya lo habíamos explicado esto, ¿no es cierto? Y esto muchas veces se asocia a reabsorción, ¿no es cierto? Reabsorción de la superficie dentaria y fusión del hueso con la raíz del diente. Vamos a revisar entonces además algunas cosas especiales que tiene la reparación periodontal, que es importante conocer para ver cómo repara este tejido. Para eso entonces vamos a hablar de estas particularidades de la reparación periodontal. Primero que nada, la reparación de la herida, ¿no es cierto?, ocurre, o parte de la herida, a diferencia, por ejemplo, de una herida de la piel, es que parte de la herida está formada por el diente. Es un borde de la herida. Si imaginemos una herida en la piel, por ejemplo, si ustedes cortan la piel, ¿no es cierto?, los dos bordes de la herida tienen vasos sanguíneos y tienen células que llegan, ¿no es cierto? Si pensamos en una herida periodontal, lo que ustedes hacen es separar el diente de los tejidos blandos. Y cuando ustedes reúnen ese tejido blando, la encía sobre el diente, resulta que la mitad de la herida no tiene vasos sanguíneos. Entonces eso hace que la vascularización sea vital para que esto funcione, porque tenemos menos aporte vascular, ¿no es cierto? Y también tenemos algunos componentes que son, por ejemplo, la llegada de la colonización bacteriana, que complican la reparación, ¿sí? Después tenemos otras situaciones, vamos a ver esto un poquito más adelante con detalles, con ejemplos. También ocurre que esta herida es compleja de estabilizar. ¿Por qué? Porque los dientes tampoco son estructuras tan estables, ¿ya? Y tenemos entonces que la estabilización, sobre todo las suturas, es crítico que estén bien realizadas y que se mantengan estables. La anatomía de las lesiones periodontales también es importante reconocerla. Vamos a ver los ejemplos, algunos ejemplos de esto. También tenemos que hay varias células que participan en una herida periodontal, que es complejo, ¿no es cierto?, de estabilizar, y la presencia del biofilm también es crítica para que este procedimiento sea exitoso. Vamos viendo entonces, decíamos que una parte de la herida, ¿no es cierto?, es avascular por los dientes. Los dientes no tienen vasos sanguíneos, por lo tanto, en la dentina. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que el aporte vascular en una herida, ¿no es cierto?, va a venir solo desde el tejido blando, de una mitad de la herida. Por lo tanto, tenemos un aporte vascular que es un poquito más complejo. También es difícil estabilizar las heridas. Miren esta imagen donde se instalaron suturas, ¿no es cierto?, para estabilizar un tejido, ¿no es cierto?, el colgajo, sobre los dientes. Pero resulta que estos dientes no son estructuras, digamos, que estén ajenas a efectos que pudiesen desestabilizar esto. ¿Por qué? Porque los pacientes comen, ¿no es cierto?, y la masticación puede mover estas suturas, el paciente se puede cepillar los dientes, eso también puede alterar la estabilidad de esto, ¿no es cierto? Y peor aún, si hay movilidad de los dientes o esos dientes están en trauma por la oclusión, también esto va a hacer que la estabilidad de esta herida esté alterada. Por lo tanto, es complejo lograr una buena estabilidad. Por lo tanto, este también es un objetivo importante para lograr una buena reparación, que el tejido esté estable, ¿ya? ¿Cómo vamos a estabilizar? Esto ya es materia, ¿no es cierto?, un poco más compleja, ¿no es cierto?, de cómo van ustedes a utilizar distintos tipos de sutura,
los tipos de nudos que se van a utilizar, ¿no es cierto? Los diseños de las suturas van a cambiar. Hay muchas cosas ahí que son bien interesantes y que se ven especialmente en detalle, ¿no es cierto?, en los programas de especialización en periodoncia. Pero para que sepan ustedes que esto es un tema importante. ¿Cómo estabilizamos la herida? También depende de la superficie radicular. La superficie radicular es inerte, ¿sí? Y tenemos que lograr una buena estabilización del colgajo sobre esa herida. Hace muchos años hubo un estudio, ¿no es cierto?, que evaluó de qué manera se estabilizaban los tejidos blandos sobre la estructura radicular. Y para eso, ¿no es cierto?, se hizo un experimento en el cual a las estructuras dentarias, en un modelo experimental, ¿no es cierto?, a los tejidos dentarios se les aplicó un anticoagulante, que es la heparina. ¿Ya? Entonces, si ustedes aplican un anticoagulante a la superficie radicular, lo que va a ocurrir es que el tejido blando, ¿no es cierto?, la encía, va a tener muy poca estabilidad, porque el coágulo es inestable, ¿sí? Y eso va a hacer que la regeneración sea muy deficiente en presencia de este anticoagulante aplicado sobre la superficie radicular. Por lo tanto, como conclusión de esto, sabemos que es muy importante que el coágulo sanguíneo se mantenga estable sobre la superficie radicular. ¿Ya? La anatomía de las lesiones también es un factor. Aquí vemos diferentes tipos de lesiones que se pueden generar producto de la periodontitis, ¿cierto? La reabsorción de hueso no siempre es pareja y se puede afectar más de una estructura ósea. Entonces vamos viendo acá los distintos tipos anatómicos de lesiones periodontales. Esta lesión que vemos acá se llama de una pared. Una pared es una lesión donde tenemos solo una pared ósea. Ahora, desde el punto de vista anatómico, esto está conformado por dos paredes, porque tenemos una pared que es la dentaria y otra pared que es la ósea. Sin embargo, solo para dar la denominación de paredes, ¿no es cierto?, vamos a hablar de las paredes óseas de una lesión. Entonces, en este caso, tenemos una lesión de una pared ósea, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué implica esto? Que hay dos lados de la herida, ¿no es cierto? Por el lado, en este caso, vestibular y lingual, donde no hay pared ósea. Eso significa que hay menos aporte vascular, ¿no es cierto?, de vasos sanguíneos que vienen a través del hueso y que el coágulo, ¿no es cierto?, está menos estabilizado. Entonces, esta es una herida que, digamos, puede perder estabilidad por las mismas razones que hablábamos anteriormente, es decir, masticación, fuerzas oclusales, alimentos, cepillado, pueden hacer que este coágulo, ¿no es cierto?, no se mantenga en posición y la reparación sea más mala. Dos paredes óseas significa que tenemos, por ejemplo, una pared proximal, mesial o distal, y una pared, por ejemplo, en la cara lingual o vestibular. Ahí hay mayor estabilidad. Tres paredes óseas es una lesión, ¿no es cierto?, que está completamente contenida, porque tiene una pared en la cara lingual, ¿no es cierto?, otra pared en la cara mesial o distal, y otra pared en la cara vestibular. Por lo tanto, y obviamente una pared dentaria. Por lo tanto, es una lesión completamente contenida. Esa es la mayor estabilidad. Desde el punto de vista de la lesión, vamos a encontrar la mayor estabilización de la herida. Esto se da, ¿no es cierto?, esto entrega las mejores condiciones para la regeneración periodontal, porque ahí toda la herida está contenida. Y la peor lesión es esta que se llama lesión horizontal. ¿Por qué? Porque aquí la reabsorción de hueso fue tan intensa que no dejó ninguna pared ósea. No hay paredes óseas, ¿ya? Entonces, esta es la lesión lejos la más difícil de regenerar. O sea, aquí las posibilidades de regeneración en realidad son muy bajas o nulas, ¿ya? Por lo tanto, todas estas modalidades de reparación tienen que ser analizadas en este contexto de la anatomía de la lesión, ¿ya? Otra característica importante de estas paredes óseas es que es importante que ustedes recuerden que las paredes del alvéolo dentario, ¿sí?, tienen perforaciones. Y esas perforaciones permiten la migración de células y la llegada de vasos sanguíneos. Por lo tanto, es fundamental para que una herida repare bien el que tengamos, ¿no es cierto?, esa posibilidad. Por lo tanto, siempre estas lesiones de tres paredes tienen mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque tienen más posibilidades de
llegar células a la lesión, ¿ya? Desde el tejido óseo fundamentalmente. Y el tejido óseo tiene otra característica especial, y es que contiene una gran cantidad de células troncales, de progenitores. Por lo tanto, siempre que hay una lesión, ¿no es cierto?, y ustedes tienen buenas paredes óseas, tienen mejores posibilidades de regeneración. Aquí vemos un estudio, ¿no es cierto?, en el cual se está detectando la proliferación de estos progenitores óseos en la médula ósea próxima al ligamento periodontal, ¿ya? Y ven ustedes que hay una gran cantidad de proliferación de estos progenitores óseos, ¿no es cierto?, en las cercanías de una lesión periodontal, y ahí se ve también proliferación en rojo, ¿no es cierto?, de estas células que llegan desde el tejido óseo de manera bien importante, ¿ya? Por tanto, el aporte que tiene el tejido óseo, ¿no es cierto?, a la reparación periodontal es bien significativo. Entonces podemos resumir que las lesiones periodontales que se llaman verticales, ya que tienen una o más paredes óseas, tienen mayores probabilidades de regeneración que las lesiones horizontales, que tienen el peor pronóstico. El aporte de las células troncales desde la médula ósea es muy importante, ya acá, por lo tanto, es muy importante el hueso esponjoso que vamos a encontrar en este tejido. Y la anatomía de las lesiones, entonces, va a favorecer la estabilidad de la herida, es decir, una lesión de 3 paredes, ¿no es cierto?, es la ideal desde el punto de vista de la regeneración. Otra característica de los tejidos es que hay múltiples células que participan en esta reparación. Vamos a encontrar células del tejido del ligamento periodontal remanente, células del hueso, que mencionábamos recién, ¿no es cierto?, células del tejido conectivo de la encía y del epitelio. Hace muchos años, y basándose en este fenómeno, se buscó alguna forma para mejorar la estabilidad, ¿no es cierto?, de la herida y permitir que fuesen los tejidos, vamos a poner una raya acá, para separar el tejido óseo y el ligamento periodontal, el que poblara la herida, y detener un poco la migración de células del epitelio, ¿ya?, para evitar la formación de un epitelio largo. Entonces, esto posibilitó una tecnología, ¿no es cierto?, que se llamó regeneración tisular guiada, que se basa en el uso de membranas que se interponen entre el tejido blando y los tejidos periodontales para guiar la regeneración desde el hueso y del ligamento periodontal, ¿ya? Esto que suena muy bien, ¿sí?, no fue tan fácil de desarrollar y hoy está restringido a muy pocas situaciones clínicas, pero es algo que es importante mencionar, ¿no es cierto?, porque lo que está sugiriendo es que es importante la regeneración de algunas células que participan acá, especialmente del ligamento periodontal y del hueso. Y lo otro que se ha visto es que estas membranas lo que hacen es favorecer la estabilidad de la herida, hacen que la herida esté más estable y por lo tanto permite que reparen mejor. Otro elemento crítico en la reparación es el biofilm. El biofilm, lo que sabemos que se va a formar siempre sobre, ¿no es cierto?, los tejidos bucales, ¿no es cierto?, sobre las superficies dentarias, sobre la encía. Esas bacterias están normalmente colonizando las estructuras dentarias, ¿no es cierto?, y esa colonización va seguida, ¿no es cierto?, por una formación de placa bacteriana, y que esta placa bacteriana o biofilm va madurando. Durante la reparación de una herida es fundamental poder mantener bajo control este proceso. Entonces vamos a ver algunos elementos importantes que son necesarios considerar. La reparación de una herida periodontal, vamos a analizar esto especialmente en el caso del tratamiento periodontal no quirúrgico, que es el que masivamente vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para tratar la periodontitis. Vamos a ver lo siguiente: ¿cómo ocurre la reparación de una herida periodontal no quirúrgica? Vamos a ver que luego de una semana, después de la instrumentación periodontal, vamos a encontrar una reducción muy importante de la inflamación a nivel histológico, ¿ya? O sea, si ustedes realizan el tratamiento periodontal, ¿no es cierto?, adecuadamente, como lo vieron en las clases anteriores, ¿no es cierto?, eliminar los depósitos de cálculo, de placa microbiana, y sobre todo también
controlar la formación de nuevo biofilm sobre esa superficie, si esto se hace rigurosamente, se hace bien, van a ver ustedes que a la semana vamos a encontrar una reducción importante en los niveles de inflamación. Se sabe que el control de placa bacteriana es fundamental entonces para lograr estos mejores resultados clínicos durante la fase de cicatrización. Y entonces luego de la terapia periodontal se evidencia una reducción en el nivel de inserción, cambios en el nivel de inserción clínico, en profundidad de sondaje, sangrado al sondaje y placa bacteriana. Vamos a ver cómo cambian esos parámetros, ¿ya? Esos parámetros son importantes para que nosotros podamos definir cuándo el tratamiento periodontal ha sido exitoso, cuándo resultó. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a ver que esta herida ha madurado lo suficiente? Uno de los parámetros que ustedes van a medir, ¿no es cierto?, luego del tratamiento periodontal es el nivel de inserción clínico. Ese nivel de inserción clínico, hoy se sabe que la etapa en la cual ustedes miden este nivel de inserción clínico debe ser a lo menos 90 días después del tratamiento periodontal, es decir, 3 meses. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la maduración del tejido conectivo. Mencionábamos, ¿no es cierto?, en la primera etapa de parte de la clase que este tejido conectivo tiene que ir madurando. Eso significa que hay un reemplazo del colágeno original por un nuevo colágeno, ¿sí? Y este colágeno inicial era fundamentalmente el colágeno tipo 3, que es reemplazado por colágeno tipo 1, y también hay un proceso de entrecruzamiento del colágeno y formación de fibras colágenas sobre la superficie dentaria. Y esto se sabe que el nivel de inserción clínico está muy relacionado con esto, con esta maduración del colágeno y su inserción sobre la superficie radicular. Sabemos que el diente es una estructura que es difícil, ¿no es cierto?, que este colágeno se logre estabilizar sobre la superficie dentaria. Por lo tanto, esto toma bastante tiempo. Por lo tanto, cuando ustedes quieran medir el nivel de inserción clínico, van a tener que esperar al menos 3 meses o 90 días para hacer una nueva medición. Y de esa manera ustedes pueden observar el resultado más concreto, ¿no es cierto?, o duro del tratamiento periodontal, de la terapia que ustedes implementaron. Ahora, la forma más frecuente de reparación de esta lesión es a través de la formación de un epitelio de unión largo, que mencionábamos anteriormente. Es decir, que este epitelio migra, ¿no es cierto?, sobre la superficie dentaria y gran parte de la unión de la encía con el diente va a ser a través de un epitelio de unión, que está marcado ahí en celeste en el esquema. ¿Ya? Y este epitelio, algo importante es que mencioné que el epitelio de unión largo es compatible con la salud periodontal. ¿Ya? Eso también es un elemento que ustedes deben saber, que no necesariamente necesitamos la regeneración, sino que se puede generar, ¿no es cierto?, este epitelio largo, y esto es bastante compatible con una buena respuesta al tratamiento. Y también se sabe que el tratamiento de sitios periodontales de menos de 4 milímetros, que tienen menos de 4 milímetros de profundidad de sondaje, pueden generar pérdida de inserción periodontal. Es decir, si ustedes instrumentan una superficie radicular con curetas en sitios que tienen poca profundidad de sondaje, 4 o menos milímetros, puede que incluso haya pérdida de inserción periodontal. Por lo tanto, también es un elemento importante que ustedes consideren, que la instrumentación periodontal tiene que ser cuidadosa, ¿ya? Y en sitios de 4 o menos milímetros de profundidad de sondaje, ustedes no deberían hacer un raspado radicular, ¿ya? Es solamente eliminar cálculo y placa bacteriana, pero no raspar la raíz del diente. En este esquema vamos a analizar cómo ocurre entonces esta reparación de una herida luego de que ustedes han realizado esta terapia periodontal no quirúrgica, ¿ya? Entonces, en A estamos viendo el tejido que está afectado por periodontitis, ¿no es cierto?, que ustedes van a tratar con curetas o con ultrasonido, van a eliminar este cálculo, van a eliminar la placa bacteriana, y vamos a ver cambios de los tejidos. Y estos cambios de los tejidos, ustedes van a poder observar varias cosas. Uno de los eventos que van a ver ustedes es que se va a producir una recesión. Es decir, el margen de la encía se va a migrar hacia apical, ¿sí? Parte de la respuesta es una recesión, una pequeña recesión. Esa recesión ocurre porque
por un lado, el tejido se va a desinflamar, ¿sí? O sea, había edema y parte de ese edema se resuelve, se elimina, por lo tanto, se produce una retracción de la encía. Pero también se produce otros cambios en el tejido conectivo que vamos a analizar que permiten esta recesión. Otro fenómeno que van a encontrar ustedes es una reducción de la profundidad al sondaje. ¿Ya? Es decir, un sitio que antes medía 6 milímetros, si ustedes lo instrumentan, vamos a ver que luego de un tiempo, ¿no es cierto?, ustedes van a medir la profundidad de sondaje y van a ver que si medía 6 milímetros originalmente, la profundidad de sondaje va a ocurrir después, ¿no es cierto?, que van a ver ustedes 4 milímetros, por ejemplo. ¿Ya? Entonces se produce una reducción de la profundidad de sondaje. Eso en parte se debe a la recesión que se produjo, ¿no es cierto?, de la encía. ¿Por qué? Porque el margen de la encía migró. Pero también tienen ustedes que puede cambiar el nivel de inserción clínico, porque las fibras del tejido conectivo de la encía o del ligamento periodontal tienen la posibilidad de adherirse al diente, ¿ya? Entonces se produce una ganancia de inserción clínico o un aumento del nivel de inserción clínico. Y ese aumento del nivel de inserción clínico también puede explicar esta reducción en la profundidad al sondaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen varios fenómenos acá. Van a tener recesión, migración del margen de la encía apical, reducción en la profundidad del sondaje y ganancia en el nivel de inserción clínico. Todas esas tres respuestas pueden estar combinadas, esto junto con una reducción en los niveles de inflamación. Por lo tanto, aquí en el esquema está clarito, fíjense ustedes, dice, hay una reducción en la profundidad del sondaje, que es una combinación de la recesión de la encía, ¿no es cierto?, y también en parte de la ganancia de inserción clínico. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Que en la medida que ustedes tienen lesiones periodontales iniciales, ¿no es cierto?, más profundas, los cambios van a ser también más severos, tanto en reducción de la profundidad del sondaje como en ganancia de nivel de inserción clínico. Entonces, por ejemplo, en lesiones periodontales que van de 4 a 6 milímetros de profundidad del sondaje, 4 a 6,5, como se muestra en este esquema, vamos a tener que la profundidad de sondaje puede cambiar en 1 a 2 milímetros, en términos de una menor profundidad de sondaje y una ganancia de inserción clínico de 0 a 1 milímetro. En lesiones más profundas, de 7 o más milímetros, pueden tener ustedes una reducción de la profundidad de sondaje de 2 a 3 milímetros y una ganancia, ¿no es cierto?, de inserción clínica de 1 a 2 milímetros. Es decir, esto no es necesario que ustedes aprendan los números de memoria, pero es el concepto. Mientras más profunda es la lesión periodontal, ¿ya?, más cambios puedo tener. Tanto mayor reducción en la profundidad del sondaje como mayor ganancia de inserción clínica. ¿Ya? Las respuestas pueden ser más intensas. Y esto también es importante recordar. Fíjense acá, hay una lesión de menos de 4 milímetros donde hay pérdida de inserción periodontal. Por lo tanto, siempre que hayan profundidades al sondaje de 4 milímetros, ustedes no deben utilizar curetas, digamos, de manera intensa. Solo eliminar cálculo, pero no hacer un pulido radicular intenso, porque si no, van a perder inserción periodontal. Y en este esquema vemos también que en la medida que las lesiones son más profundas, ¿se fijan? Las lesiones periodontales, en la medida que son más profundas, ustedes van a tener que esta reducción en placa bacteriana y en sangrado también es de menor intensidad. Es decir, en lesiones de, por ejemplo, 7 o más milímetros, si ustedes las comparan con lesiones menos profundas, la posibilidad que tenemos de reducir los niveles de placa bacteriana también es menor. ¿Por qué? Porque acá se redujo, ¿no es cierto?, a 10% las superficies con placa. En este caso, bajamos a un 25%. Por eso son lesiones más difíciles de tratar. Y también el sangrado. Si ustedes, las posibilidades que tienen de bajar el sangrado
de una lesión de 3,5 milímetros a 15%, en el caso de una lesión de 7,2 milímetros, las posibilidades están en un 30%. Es decir, mientras más profunda es una herida, una lesión periodontal, menos posibilidades tengo de reducir la presencia de placa o de reducir los niveles de inflamación que están reflejados en este caso como sangrado periodontal. ¿Ya? Y eso tiene que ver especialmente con las posibilidades que tienen ustedes como tratante, como clínico, para eliminar los depósitos microbianos. Mientras más profunda es una lesión, más difícil es su instrumentación. Por eso, en general, el tratamiento de lesiones de más de 6 milímetros, ¿no es cierto?, muchas veces es un tratamiento más complejo que debe ser ejecutado por un profesional con más experiencia o que muchas veces requiere de una etapa quirúrgica para poder eliminar completamente esa lesión. Bien, esta es la clase. Vamos a dejar de compartir. No sé si hay preguntas que quieran hacer. Hay una pregunta última ahí. ¿Ya? Sería pasar de 3 a 1, por ejemplo. Ganancia no se refiere a un número mayor, sino menor en el resultado, en el NIC. Manuel, no entiendo su pregunta. ¿La puede hacer? ¿Puede hablar? Se refiere, por ejemplo, si el paciente tenía una pérdida de inserción. Mejor que la diga él. Sí, Manuel, que no lo entendemos bien. Sí, eso de que si es que tenía una pérdida de inserción 3, por ejemplo, Ya. y que hay una ganancia significa de NIC, sería que ahora tiene una inserción de tipo 1, o sea, un NIC 1. No, más o menos significa que mientras más profunda es la lesión, profundidad del sondaje, ¿sí? Mientras más profunda es la lesión, tienes más posibilidades de ganar inserción clínica si tú lo tratas bien. Es eso. Claro. Pero en general, Manuel, las ganancias en el NIC van de 1 a 2 milímetros máximo. Lo que pasa es que lo que dijo el doctor al final, que también había una retracción del tejido inflamado posteriormente, por lo tanto, lo que más cambia es la profundidad del sondaje, no tanto el nivel de inserción clínico, como efecto del tratamiento periodontal. ¿Se entiende eso? Sí, gracias.